Mi nombre es Diego Contreras, estudiante de Ingeniería Industrial, sexto semestre. Hoy les vengo a hablar de la temperatura en el diseño del ambiente de trabajo. Cuando hablamos de temperatura nos estamos enfocando básicamente a las condiciones climáticas en las que el trabajador, en este caso, es sometido. Ahora, el trabajador también tiene una temperatura corporal, o el ser humano tiene una temperatura corporal. En muchas situaciones se producen ambientes cálidos de manera artificial, o también se tal caso que se producen ambientes con bajas temperaturas en una industria en particular o en actividades en torno a la labor para que desarrolle su debido trabajo. Esto influye mucho en los tejidos del cuerpo, extremidades, tejidos corporales y músculos, pero con más profundo incluye las células que vendrían siendo el núcleo o el centro del cuerpo humano, en el cual se emiten radiaciones o también calor a un agente externo. Lo ideal para que el ser humano o el trabajador esté en un cálido ambiente o óptimo ambiente de trabajo a una temperatura ideal es de 37 a 38.9 grados centígrados para que tenga unas mejores condiciones de temperatura en un ambiente de trabajo. Pero cuando esto asciende o pasa a los 40.6 grados centígrados, el trabajador se está sometiendo a un estrés por temperatura, por, eh, por exceso de calor, o etcétera. Los intercambios de calor se pueden expresar mediante una fórmula matemática o expresión matemática, que está dada por S es igual a M más o menos C más o menos R menos E, donde M es la ganancia de calor del metabolismo. Recordemos que una persona puede tener un metabolismo acelerado o un metabolismo lento. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen metabolismos lentos son propensas a emitir por así decirlo, bajo calor hacia un agente externo. Pero aquellos que tienen un metabolismo rápido, su energía cinética aumenta y por ende presentan mucho más calor o sí, sus células emiten mucha más radiación. La otra variable que tenemos es calor ganado o perdido por convención. Este calor lo vemos a diario um, en las industrias, por ejemplo. Cuando se gana calor, los trabajadores que están en altos grados de temperatura, como los herreros, como los panaderos que están constantemente en hornos, ellos están accediendo a calor, o sea, se están recibiendo ese calor y ahí vemos que pueden estar ganando calor. La otra variable es R, calor ganado o perdido por radiación. En este caso vemos que nuestro mismo cuerpo, es un ejemplo claro que nuestro mismo cuerpo emite radiación o puede mitigar o puede reducir la radiación dependiendo de las variables que se encuentran en el medio ambiente, como ya les explicaré más adelante. La otra variable es pérdida de calor a través de la evaporación del sudor, que esto se puede ver con varias variables, ya sea por el estrés que presenta el trabajador, este, la sudoración que tanto emite el sudor y demás. La otra variable es almacenamiento de calor o pérdida del cuerpo. Cuando almacena calor o pierde calor, vemos que un ejemplo claro es que todos los cuerpos por termodinámica vemos que emiten o ganan calor. Ahora, un ejemplo claro de esto es las cucharas
que se colocan en un ambiente de calor o en una llama con mecha, por así decirlo. Vemos que el calor es muy conductor de este medio del metal, por así decirlo, porque en este caso es un metal, se conduce y la energía cinética aumenta de este material y por ende se calentará. Así pasa sencillamente cuando se gana o se elimina el calor. Ahora teniendo claro un poco de todo lo que ya hemos visto, una de las, bueno, existen unos métodos de control y unas variables para mitigar esos controles o esa reducción de calor es a través de una fórmula matemática, como ya les conté anteriormente. Otra es cuando se trabajan en ambientes, en procesos, en manufactura y si quieres reducir el calor, pues una manera de esto es reducir la carga de trabajo. Pero ¿qué pasa? Esto es una reacción adversa que tiene a la producción. Nosotros los ingenieros industriales queremos producir. Otro método para controlar, en este caso la radiación, sería la carga de la radiación puede reducirse mediante control de las fuentes de emisiones. En este caso, los seres humanos vemos o nos vemos propensos a emitir radiaciones. ¿Y qué pasa? Que para mitigar esto, una de las variables más importantes para hacer esto es tener una condición de temperatura con aire controlado, mantener el cuerpo en una homeostasis y así. Otra de las variables para reducir el control de la temperatura es la radiación, que también se puede dispersar en un escudo de radiación conformado por hojas de material reflejante, como aluminio, placas, etcétera. Es decir, cuando nos vemos propensos a emitir mucha radiación en nuestro cuerpo, existen unos agentes que mitigan esa radiación, que son las placas de yeso cubiertas y los aluminios. Estos materiales tienen una potente conductividad para mitigar la radiación. También existe el estrés por frío. Puede haber el caso que el trabajador no se encuentre en un ambiente con temperaturas altas, sino que lo contrario, puede ser temperaturas muy bajas. Y esto puede ser que el índice del frío se puede utilizar describiendo la rapidez de pérdida de calor por la radiación y convección en función de la temperatura. En ambientes y a la velocidad del viento, por lo general el índice de estrés por frío no se utiliza directamente, sino que se convierte en una temperatura equivalente a la del frío. Esto es una manera muy evidenciable para ver las variables que se presentan cuando hay climas bajos en temperatura. Y lo ideal para que el trabajador esté a estos climas sería una temperatura de 17 a 18 grados centígrados, que estén en ese rango. Otra variable que existe es la ventilación y que se encuentra dentro de la temperatura. Los trabajadores necesitan tener buena ventilación para así despejar todos los gases tóxicos o nocivos que pueden llevar incluso hasta la muerte en un ambiente laboral, y así nosotros como ingenieros reducir todas estas variables que permiten o hacen que lleven al trabajador a reducir su carga laboral. Y de acuerdo a la ventilación, es uno de los elementos fundamentales en cualquier entorno laboral y uno de los principales a medida de la prevención de riesgo laboral para garantizar un entorno saludable y en confort a los trabajadores, como ya le había dicho. Bueno, hay unos casos y es que cuando la ventilación está a cierta longitud, es necesario
tener mucha ventilación. A medida que tenemos baja altura o latitud, se como a mayor altitud, pero sí teniendo una altitud, una ventilación mínima. Es decir, en un edificio se puede colocar este ejemplo, en un edificio de 8 pisos, yo no puedo colocar 2 o 3 este, ventanas que entre y saque el aire. ¿Por qué? Porque vemos que a mayor altura es la menor capacidad de oxígeno el ser humano y así hacer este, mantener la oxigenación del cuerpo. Por eso es necesario que a mayor altura tener mayor ventilación, es algo proporcional. Ahora bien, existe unos lineamientos en las necesidades de ventilación para los trabajadores en un determinado volumen de aire disponible. En un edificio que cuente solo con algunas áreas de trabajo sería impráctico ventilar todo el edificio. Claro. ¿Por qué? Porque si en mi empresa como tal, hay unas bodegas, hay unas almacenes donde no se está, no se cuenta con personal de recursos humanos o trabajadores como tal frecuentemente o que constantemente están en ese depósito, en ese almacén, en esa bodega, en ese cuarto. No es necesario tener tantas ventilaciones. ¿Por qué? Porque eso aumentaría los costos y por ende no sería viable tener ese tipo de recursos o ese tipo de alternativas en un determinado cuarto. Por eso es importante sectorizar y ventilar los cuartos donde se está trabajando con personal de recursos humanos o trabajadores en producción, ya sea en cualquier empresa del sector público, privado, de proceso de manufactura, etcétera. En cualquier tipo de empresa es necesario tener una ventilación donde se encuentra o se cuenta con este tipo de recursos. Eh, con esto ha sido todo en la parte de la temperatura. Espero que se haya entendido de una manera fácil y muy sencilla con todo esto. Y muchas gracias por la atención.